Y si tú hoy de repente has caído en el engaño del mundo de que nadie te ama, ya hemos cantado que Él nos dio todo su amor y hemos leído en Romanos que Él derramó su amor para con nosotros en nuestro corazón. El cristiano no anda necesitado de amor, porque ya tiene todo el amor dentro de sí por la obra de Jesucristo. Y quizás cuando uno es joven cae en el engaño de que necesito que alguien me ame, necesito que alguien me quiera, no me siento amado, nadie me quiere. Pero si tú estás en Cristo, ese embuste no es verdad. No es cierto. Y no hay que buscar validación ni amor en personas, en el sexo opuesto, en qué sé yo. El verdadero amor se encuentra en la persona de Jesús, en sus brazos abiertos, en la cruz, derramando la última gota de su sangre por ti. Así que, hermano, que estés acá, yo espero que tu corazón esté pleno y rebosante del amor de Dios. Y si no es así, es porque estás desviando tu mirada y queriendo llenar con el mundo lo que solamente Dios puede llenar. Así que nada, gracias a Dios por su amor, gracias a Dios por su misericordia y gracias porque nos transformó nuestros corazones, nuestros afectos, nuestra vida y todo lo que somos. Fíjate, la semana pasada estuvimos hablando sobre la iglesia, ¿se acuerdan que hicimos así? Y nos frotamos Vivaporú. ¿No? Hicimos así que nosotros somos ¿qué? La casa de Dios. Y esta también es la casa de Dios, porque la casa de Dios somos nosotros. La iglesia no es el edificio, nosotros somos el templo del Dios vivo. Eso somos nosotros. Y cuando hablamos de la iglesia, y si vamos a continuar las próximas semanas hablando sobre la iglesia, no podemos pasar por alto el inicio de la iglesia. Porque la iglesia tuvo un inicio, la iglesia tuvo un comienzo. Y aunque todo se gestó en el corazón de Dios desde la eternidad, también hubo un momento en la historia donde esa ejecución del plan eterno de Dios se efectuó. Y vamos a ubicarnos rápidamente en el libro de los Hechos, capítulo 2, porque hoy, hermano, vamos a leer como 40 y pico de versículos. Los flojos dicen, ay, Señor, lean la Biblia, acostúmbrese. Que decía Pastor Monche, si no la lee en su casa, por lo menos la lee aquí en la iglesia. La lee los domingos. Y es porque en el capítulo 2 vamos a encontrar el comienzo, la inauguración de la iglesia. Uno cuando ve por ahí en las redes o va en el centro, están inaugurando una tienda, usualmente ponen un cornetón que nos retumba los oídos. Ponen siempre un DJ hablando, bienvenido, regalan unas cositas, ponen unas bombas, unos globos, y dicen, ven a la gran inauguración y sacan oferta. ¿Verdad que si hemos visto alguna vez sucesos similares en algún lado? Y si hay un hombre de fe, pide a alguien que ore por él y cortan la tijera. Y eso es la inauguración como usualmente se hace en nuestro país. Pero cuando se inaugura la iglesia, te aseguro que no habían globos. Te aseguro que no había un DJ con mucha música diciendo pasa adelante, traemos las mejores ofertas, No. Cuando se inaugura la iglesia, fue un hecho sin precedentes, un hecho sin igual, un hecho que debemos leer hoy, pero que primero vamos a entrar un poco en contexto. ¿Por qué? Porque si bien la inauguración de la iglesia es en el capítulo 2 de Hechos, hay un contexto en el capítulo 1. De hecho, hay un contexto que precede desde los evangelios, pero no vamos a leer tanto. Pero sí vamos a repasar un poco lo que era el capítulo 1 del libro de los Hechos. Fíjate. Es más, de hecho vamos a ir un poquito antes de los Hechos. Vámonos a Mateo 16. Mateo 16. Y ahí te vas a recordar un poco ese evento cuando Jesús le dice a Pedro y le cambia el nombre. Y le dijo que ya no se iba a llamar Simón, sino que se iba a llamar ¿cómo?
Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y eso lo vamos a encontrar en ese verso. Vamos a leerlo rápidamente. Jesús le pregunta quiénes dicen las personas que es el Hijo del Hombre. Y versículo 14, ellos dijeron uno Juan el Bautista y otro Elías, pero otro Jeremías, o uno de los profetas. Él le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá con ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Nota el tiempo verbal en que el Señor Jesús le habla a Pedro en el versículo donde dice que edificará la iglesia. En el versículo 18, él no dijo, tú eres Pedro, ¿verdad? Tu nombre es Simón, ahora serás Pedro, y sobre esta verdad estoy edificando la iglesia. Dijo así. ¿Qué dijo? Edificaré. O sea que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, él no estaba edificando a la iglesia. ¿Qué, hermano? ¿Sí? Ahí dice, edificaré. Tiempo futuro. El ministerio de Jesucristo no se basó en edificar la iglesia. No se basó en construir la iglesia, en instituir la iglesia, sino en cumplir todo lo que era dicho acerca de él. Todas las profecías acerca del Mesías. ¿Por qué? Porque era necesario que él se convirtiese o cumpliese todas las obras y profecías que era sobre el Mesías, porque según dice 1 Corintios 3:11, que él es el fundamento de la iglesia. 1 Corintios 3:11 dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesús Cristo, Jesús el Mesías. ¿Y cuándo completó Jesús en ser el Mesías? Cuando cumplió en cabalidad su obra. ¿Y cuál era su obra? Venir a este mundo, nacer de una virgen, vivir una vida perfecta, cumplir toda la ley, los profetas, ser crucificado, resucitado y ascender hacia los cielos. Cuando él es ascendido a los cielos y se sienta a la diestra del Padre, él completa la obra de redención. Y una vez completada la obra de redención, ya existe un fundamento para que la iglesia del Señor empiece a construirse. Por eso es que él dijo, edificaré. ¿Por qué en tiempo futuro? Porque él todavía estaba cumpliendo todo lo que había sido escrito acerca de él. Porque no existe otro fundamento en la iglesia del Señor que no sea el Señor mismo. Y es por eso que nosotros de continuo estaremos predicando al Señor Jesucristo, porque Él es nuestro único fundamento. Sin Él cumplir la resurrección y la ascensión, no es Mesías. No es Mesías. No cumple a cabalidad lo que estaba escrito acerca de Él. Pero gloria al Señor que Él lo cumplió. Y con esto caemos en el libro de los Hechos, porque en el libro de los Hechos vamos a encontrar qué sucedió después de la ascensión. Vas a encontrar que en el versículo del 1 al 5 estaban allí, el Señor todavía en la tierra, y le dice, estaban reuniéndolos, versículo 4, les mandó, del versículo 4, capítulo 1 del libro de los Hechos, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Jesús después que resucitó, duró 40 días y 40 noches apareciéndosele a los discípulos y a más de 500. Y en ese tiempo le estaba explicando todo lo que decía la palabra acerca de él. Los estaba instruyendo para que ellos conociesen a cabalidad todo el plan de Dios, todo el plan redentor de Dios, y cómo todas las escrituras les hablaba acerca de él.
Y antes de irse, le dijo, esperen la promesa del Padre, porque dentro de poco seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Hasta ahora habían sido bautizados con el Espíritu Santo? No. Porque le dice, ya falta poquito. Falta poquito. Y en el versículo 8 dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué tenían que recibir primero antes de ser testigos? El Espíritu Santo. Estamos leyendo, eso está cronológicamente ahí estampado. Luego vamos a ver en el versículo 15 que estando estas personas reunidas, sucedió algo, porque dicen el tiempo, porque aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, o sea, estaban reunidos todavía. Un grupo como de 120 personas que estaban reunidos allí. Y ahí viene la elección de Matías como sucesor de Judas. Pero nota, ¿cuánto era el número de personas que se reunían que estaban por allí? 120. Lo suficiente como para llenar esta iglesia con toda la fila y sacando la silla que tenemos por ahí. 120 personas, no es poco, pero tampoco es mucho para que el evangelio se expanda por todas las naciones. Porque estoy seguro que si nosotros empezamos alguna clase de movimiento y nos vamos todos a predicar por allí, probablemente no tengamos éxito para llegar a todas las naciones. Entonces, Dios en su inmensa sabiduría y en su plan, porque Dios todo lo planifica, porque Dios todo lo ordena para sus propósitos, decide soberanamente y haciendo un cumplimiento de las fiestas proféticas, de las fiestas solemnes, que el bautizo del Espíritu Santo sea nada más y nada menos que el día de Pentecostés. Ah, sí, el día de Pentecostés. Pero es que hay unas verdades, cuando nosotros estudiamos, que no lo vamos a hacer, pero vamos a despertarles la curiosidad. Cuando usted lee el Antiguo Testamento y ve que existen unas fiestas como la fiesta de las primicias, de los tabernáculos, del Pentecostés, de las trompetas, todo eso es un símbolo de lo que había de venir. Todo. La Pascua era el cordero que se sacrificaba para que el ángel de la muerte que estaba en Egipto no tocase el hogar y siguieran vivos los primogénitos. Y la Biblia dice que Cristo es nuestra Pascua, nuestro cordero pascual. Cristo resucita el día de las primicias. Y ahí se cumple la fiesta de las primicias de que Jesucristo es el primero de resucitar de entre muchos. Esa celebración de ahorita de los primicias es para sacarle plata a la gente. Si algún día le invitan a un culto de primicia y digan, no, eso no es de Dios. Porque nuestra primicia es Jesucristo. Y a lo mejor si ponemos esto en internet me van a funar, van a decir, no importa. Hay que ser bíblico. Y la Biblia dice que Cristo es nuestras primicias. Si usted decide traer el primer sueldo, eso es problema suyo. Pero usted no está siendo bíblico con eso. Porque el cumplimiento de esa fiesta fue en Jesucristo. Adicional, 2 fiestas, y viene la fiesta del Pentecostés. Y en la fiesta del Pentecostés se realizaba 49 días después de la fiesta de las primicias y siempre iba a caer día domingo. Así como la resurrección fue domingo, Cristo se aparece el domingo a los hermanos. Ahora Cristo, el Espíritu Santo es depositado, es derramado el día domingo. Y en la fiesta de Pentecostés hay algo curioso, que es la única fiesta donde se dice van a celebrar con panes con levadura. Usted lee toda la Biblia, siempre hay panes sin levadura, panes sin levadura, panes sin levadura, pero el Pentecostés, 2 panes, uno con levadura y uno sin levadura. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, si vamos a ver lo que la levadura representa simbólicamente, simboliza el pecado, lo ligado. ¿Y qué éramos los gentiles? Los que no éramos nación pura y santa como el pan de levadura, sino que éramos unos ligados, unos pecaminosos. Y Dios llamó a nosotros todos gentiles, nos reunió en Cristo Jesús y nos santificó. Entonces cuando usted ve que cae el día del Pentecostés, es porque ya el evangelio no iba a ser exclusivo, ni la revelación de Dios iba a ser exclusivamente para los judíos, sino que se aperturaba para todas las naciones. Entonces hay una espectacular
simbología y cumplimiento de lo que el Señor hizo en Pentecostés con la fiesta solemne. Y les invito a investigar más en sus casas, hermanos, porque ese tema es maravilloso. Pero tenemos que avanzar porque tenemos todo un capítulo 2 que desarrollar. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Cuando llegó el día de Pentecostés, ya entendimos un poco lo que era el Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Sonó eso. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba habilidad para expresarse. En otros idiomas, según el Espíritu Santo, daba ¿qué? Habilidad para expresarse. Hermano, esto fue un evento canónico para la historia de la iglesia. Es un evento simbólico, único, espectacular y sin igual. ¿Ustedes se acuerdan en su lectura de la palabra que cuando el tabernáculo del Señor fue inaugurado, descendió del cielo una nube, un fuego, una cosa espectacular y todo el mundo vio la gloria del Señor en el tabernáculo? Y lo mismo pasó con el templo. ¿Y ahora sucede con qué? Con la iglesia. ¿Y la iglesia es qué? La casa de Dios. Un evento sin igual donde el Señor está diciendo, ahora mi morada no va a ser un edificio, no va a ser una tienda, va a ser los corazones de todos los que creen en mí, han sido redimidos por medio de la fe en Jesucristo. Esa es lo que está sucediendo en el Pentecostés. La gran inauguración de la iglesia con el fuego del Espíritu Santo descendiendo sobre 120 personas que estaban haciendo ¿qué? Viendo el mundial. No, eso es anacrónico, hermano, eso no puede ser. Estaban jugando dominó. Estaban echando cuentos. ¿Qué hacían esos hermanos? Estaban haciendo la vaca para la sopa. Si vemos el capítulo 1, vas a encontrar que ellos perseveraban en oración. Oraban, ellos usualmente se reunían los 120 a orar y a esperar. ¿Qué estaban esperando? El bautizo del Espíritu Santo. ¿Por qué lo estaban esperando? Porque Jesús lo dijo y ellos tienen su fe depositada en Jesucristo. Y así sucede. Y cuando empieza, se ven como si fuesen lenguas de fuego. Y eso fue algo tan espectacular, fue tan grande, fue tan llamativo, que de repente la ciudad escuchó ese sonido. No fue como que nada más lo escuchamos nosotros, porque fíjate lo que dice el texto a continuación. Y habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo, y al ocurrir este estruendo, 3 chismosos se juntaron. La multitud se juntó y estaba desconcertado porque cada uno lo oía hablar en su propia lengua. Y aquí hay algo interesante. El Señor siempre tiene un propósito y un plan para todo lo que hace. Grábese eso, hermano. Todo lo que el Señor hace tiene un propósito. Y recuerda que ya vimos el cumplimiento de la simbología y profético de lo que era el Pentecostés. Pero en el Pentecostés ocurría algo social también. Que era el algo social, que venían peregrinos de todas las naciones hacia Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. O sea que el Señor sí tenía un plan, tenía un propósito y una estrategia. Porque Él tenía que fundar su iglesia y hacer que el evangelio llegase a todas las naciones. Y se dice que en Jerusalén solía ser una iglesia, algunos historiadores dicen que solía ser una ciudad de entre 30 a 50 mil habitantes. Pero que en el día del Pentecostés podía llegar hasta 150.000 o 200.000 personas. El historiador Josefo, que es romano, decía que llegaban hasta 2 o 3 millones. El hecho es que llegaba muchísima gente a la ciudad de Jerusalén. Si nos vamos con lo que dicen los historiadores, al menos 5 personas venían de extranjero por cada habitante de Jerusalén. Y si vamos con lo que dice Josefo, como 20 personas por cada habitante en Jerusalén. ¿Y de dónde eran las personas? De todo el mundo conocido. De África, de Asia, de Europa Occidental, Europa Oriental. Y aquí lo vamos a ver. Ahora, cuando todas estas personas
que venían a Jerusalén, pero imagínate, tú vienes de bien lejos a celebrar la fiesta en paz, a hacer todo lo que ameritaba la fiesta, y de repente escuchas un bullón, ¡pum!, una explosión, una cosa. ¿Qué hace un buen venezolano, una persona? Salía, vamos a averiguar qué pasó ahí. Vamos a averiguar, y se fueron corriendo, porque oye, un estruendo en un lugar apacible. No existían los aviones, no existían los carros con cornetas, no existían elementos que generaran tanta bulla. Van hacia allá y se encuentran con algo sin igual. Dice versículo 7. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mira, no son galileos todos estos que están hablando. Y los galileos eran tomados como por campesinos, por gente sin estudios, toscos, ignorantes. Versículo 8. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido? ¿Y cuáles son esas lenguas? Pardos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia y de Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, en Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. ¿Qué estaban escuchando todas estas personas? Vamos a verlo así. Supongamos que eso sucede en la misma región en Jerusalén. Y hay gente de Egipto, hay gente de España, hay gente de Italia, hay gente de Alemania, de Uzbekistán, de Irak, de Arabia, de Argelia. ¿Todos ellos hablan el mismo lenguaje? No hablan el mismo idioma. Quizás tienen un idioma en común y todos saben inglés porque es el idioma más universal. Y si era el idioma común, todos podían saber, welcome to the Jerusalem City, wow, yeah, very good. Pero yo sabía que yo hablaba francés, que yo hablaba alemán, que yo hablaba lo que sea que yo hablaba. Y cuando yo llegaba, veía a las personas sin estudios hablando en otro idioma. En un idioma que no iban a saber porque de seguro nunca habían salido de su región. Y ellos están asombrados porque no solamente ven a personas comunes y corrientes hablando su idioma, sino que, como dice el verso 11, hablar en idiomas de la maravilla de Dios. ¿Quiénes eran los que iban para allá al Pentecostés a celebrarlo? Judíos de todas las naciones. Ellos conocían quién era Dios y que lo oyen hablar las maravillas de Dios. Pero como nunca falta alguien, todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero nunca falta un pila, un impertinente, un intransigente, que se burlaban y decían, están borrachos. Porque nunca falta una falacia ad hominem, un ataque a la persona. Yo no entiendo qué está pasando, pero esos son unos borrachos. ¿Por qué? Porque si yo no lo entiendo, ¿quién lo va a entender? Y lo triste es que el necio se hace sentir. Y el necio implanta opinión. Y muchos pensaron como que, bueno, sí, están borrachos. Y dejaron pasar por un alto que estas personas, estos galileos, estaban hablando acerca de las maravillas de Dios. ¿Qué habla un borracho? Tontera. Hay unos que se ponen cariñosos, otros que se ponen pleitosos, otros se ponen melancólicos. Pero muy raro, muy extraño, que un borracho esté hablando de las maravillas de Dios. Ahora, mientras todos veían un suceso de lo que estaba pasando en la esquina con ese grupo de personas, Dios estaba elaborando su plan. Porque Dios tenía un propósito en ese momento. Dios siempre tiene un propósito en todo lo que hace y en todos los lugares que nos pone. De hecho, el apóstol Pedro, quien va a hablar dentro de poco, escribe en su carta de que nosotros debemos estar preparados para presentar defensa de todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. ¿Por qué este verso de primera de Pedro lo vamos a injertar en este momento? Porque Dios crea oportunidades, eventos que están bajo su plan y su propósito para que tú y yo demos defensa y presentemos nuestra fe ante toda una multitud. Y a veces va a ser una multitud de 500 y a veces puede ser una multitud de 2.
herido a una multitud, sí, yo sé. El hecho que quiero presentarte es que Dios siempre te va a generar a ti, hijo suyo, la oportunidad de presentar el evangelio a las personas. Y tienes que estar preparado. Porque cuando seguimos leyendo el verso, en el versículo 22, vamos a encontrar que Pedro se levanta. Y lo primero que hace es decir, aquí nadie está borracho, porque apenas es la hora novena del día. Bueno, mentira, vamos a saltar el 22, pero te voy a resumir. Apenas es la hora tercera del día, son las 9 de la mañana. No pueden estar borrachos porque es muy temprano. A diferencia de ahorita que tú vas a las 7 de la mañana y estás borrachito tirado en la mesa, en aquella época no se acostumbraba a eso. Usualmente las personas se emborrachaban de la tarde para arriba. No pueden estar borrachos. Y le dice, este es el cumplimiento de lo que escribió el profeta Joel, que en aquellos postreros tiempos se iban a levantar los jóvenes y profetizarían, y nos describe todo el cumplimiento de esa profecía en el evento del derramamiento del Espíritu Santo sobre esas personas que estaban allí. Eso, le dice Pedro, es lo que está sucediendo. Pero Pedro no nada más va a defender a las personas, Pedro únicamente no va a decir que es un cumplimiento profético, sino que Pedro ve la oportunidad de predicar. Vamos a ver, él se para y dice, versículo 22, ahora sí, varones israelitas, escuchad esta palabra, oído al tambor, pilas aquí, escúchenme bien. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo en fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Mira la estrategia de Pedro. Pedro va a presentar a Jesús con base a las vivencias de las personas. Porque cuando viene ese montonón de gente, Pedro dice, aquel lo he visto, este estaba, este decía crucifíquenlo, yo sé quiénes son. Y ahora yo voy a presentar, ya diciendo que este evento era un evento profetizado, voy a presentar por quién este cumplimiento profético se dio. Y presenta a Jesucristo. ¿Qué es lo primero que dice? Los relaciona, ¿no? Esto, yo le vengo a hablar de Jesús, que ustedes lo conocen. Mira, Ramón, tú no estabas allí, aquí yo inventándome. Tú no estabas ahí cuando la mujer de flujo. Sí. Y sale por allá, no sé, Ramona, ¿y usted no era vecina de Jairo? Sí, yo era vecina. ¿Y usted no vio? ¿Por qué? Porque él sabía que ellos habían visto a Jesucristo obrando milagros, prodigios y señales, que Dios lo hizo en medio de ustedes, por medio de él. Ustedes conocen quién era ese Jesús. ¿Qué está utilizando? La vivencia de ellos para presentar a Jesús. Y eso nos da a nosotros una estrategia, una forma de poder evangelizar. Tú tienes que relacionar a las personas a quien le vas a hablar con Jesucristo. Las tienes que relacionar. ¿Cómo la vas a relacionar? Escuchándolo, viéndolo, eventos de su vida y llevándolo a Jesús. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues tienes que prestar oído y atención. ¿Por qué? Porque conociendo a la persona que tienes enfrente, puedes trazar la forma de presentarle a Cristo. Y es tu deber. Porque a veces como cristianos decimos, bueno, voy a presentar a Cristo y me voy por allá, le digo, ¿cómo estás? Estamos hablando ahí en el ruto, en la universidad, en el trabajo. ¿Tú sabes que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios? Y le cae así como fuera de contexto una cosa. ¿Qué estás hablando? Sí, entonces tú estás destituido de la gloria de Dios. ¿Cuál? ¿Qué? Y nos ponemos teológicos
para presentar a Jesucristo. Y cuando vemos a Pedro, lo está relacionando con quién es Jesús, qué hace a Jesús y lo que ellos vieron sobre Jesús. Nosotros tenemos que aprender a hacer un evangelismo relacional. No un evangelismo formal donde creemos que evangelizar es sentarme en una tarima y dar un discurso de media hora con 3 puntos homiléticos, un llamado y una aplicación. Porque para eso existen otros contextos. Pero en el contexto de la vida diaria, la forma que utiliza Pedro es relacionar a las personas con Cristo. Y cuando presenta a Cristo, habla de lo que ellos han hecho con Él. ¿Y qué hicieron ellos? Los entregaron, los mataron. Más de unos, probablemente, los que estaban allí, fueron de los que dijeron, danos a Barrabás y crucifica a Jesús. Más de uno. ¿Y cómo hacemos eso? Ellos no estaban ahí, los que están en la universidad, están en el trabajo, no estaban ahí pidiendo a Barrabás. Pero sí le puedes hablar de cómo ellos han rechazado a Jesús. Porque rechazar a Jesús no es solamente dame a Barrabás, ¿verdad? Ni crucifícalo. ¿Qué es rechazar a Jesús? Yo no quiero nada. Yo vivo como yo quiero. No, yo creo en Dios, pero a mi manera. Eso es rechazar a Jesús. Entonces tú tienes que llevar a la persona al terreno de entender su relación con Jesús y cómo le han rechazado. Y cómo lo pone eso ante la justicia de Dios. Una forma de evangelizar muy práctica, que a veces tú y yo no entendemos porque creemos que predicar es sentarse aquí en el púlpito y dar un sermón de 1 hora. Ahora fíjate, Pedro seguramente sí dio un sermón de 1 hora, quizás más, pero él continuó y dijo, ¿qué fue lo que hizo Dios con ese Jesús? Fue crucificado y después lo resucitó. ¿Por qué resucitó? Dirá mucho, y la pregunta de muchos. Porque era imposible que la muerte pudiese contenerlo. Y aquí Pedro dice, poniendo fin a la agonía de la muerte. ¿Cómo eso que la muerte estaba agonizando? ¿Gritaba la muerte o qué? Entonces Pablo utiliza una palabra como cuando las mujeres están dando a luz. Cuando las mujeres están coronando y coronan 10 centímetros, ¿usted puede jalar y tener ese muchacho allá adentro? No puede. ¿Y qué hay ahí? Una agonía porque no puede contener el muchacho. Y eso es lo que Pedro está diciendo. La muerte quiso retener a Jesús, pero no pudo, porque más grande es nuestro Señor que la muerte. Y eso es lo que dice Pedro. El propósito de Dios se está cumpliendo en este momento. Y en el versículo 32, vamos a saltar por cuestión de tiempo, le dice, a este Jesús, el que la muerte no pudo contener, Dios, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, me imagino señalando a los 120 y quizás algunos los miró, somos testigos. Nosotros vimos a Jesús resucitado, porque Él estuvo con nosotros 40 días y 40 noches. Él partió pan con nosotros y comió pescado conmigo. Está atestiguando que lo que Jesucristo ha hecho con Él. Y no sé si de repente en lo que no está escrito dice, y yo le había negado y Él llegó y me perdonó y me restauró. Yo no sé si dijo eso. Él dijo nosotros somos testigos de Jesús. Y cuando tú llevas esa parte del discurso de Pedro en tu evangelización personal, tú tienes que decir, yo soy testigo del poder de Dios. Y cantamos el corito ahí, yo soy testigo del poder de Dios. ¿Por qué? Por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era muerto, pero ahora veo la luz. Yo era ciego, pero ahora veo la luz. La luz gloriosa que me dio Jesús. Y empezamos. ¿No? ¿Qué va a hacer usted al evangelizar? Relaciona a la persona con Jesús, le presenta a Jesucristo y su obra, y después testifica lo que Jesús hizo en su vida. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que hacemos todo al revés. Llegamos, vamos a hablar de Cristo, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No. Si te ama y tiene un plan maravilloso, ¿para qué te vas a echar para atrás en lo que haces, pues? ¿Para qué te vas a arrepentir si ya te ama? ¿Para qué necesitas el perdón de pecados si ya tiene un plan maravilloso? Entonces nosotros como que no leemos con entendimiento el cómo presentar al Señor.
Nosotros tenemos que ser diestros, hermano. Usted de constante tiene que ser Pedro en ese momento del Pentecostés. Porque así como Pedro, el inicio de la iglesia empezó en el Pentecostés y el gran discurso de Pedro, la misión de la iglesia, la misión suya es predicar a Cristo en todo momento. Y Dios constantemente va a colocar momentos en su vida para cumplir su propósito de evangelización usándolo a usted. Porque eso no es una tarea del pastor, no es una tarea de los líderes, es una tarea suya. Porque usted es casa de Dios. Usted es iglesia de Dios. Y si vemos que la inauguración de la iglesia fue con un gran mensaje, la continuación de la iglesia tiene que ser con mensaje. ¿Y cuál mensaje? El mensaje de Jesucristo. Una iglesia que no predique a Jesucristo y su obra redentora es una iglesia que no es iglesia. Es un grupo de personas dándose apoyo personal y crecimiento personal. Eso de que en una iglesia lo único que se habla es 10 pasos para el éxito. A mí el Señor no me llama a tener éxito. A mí me llama a ser discípulo y a tener aflicción a causa de su nombre. Una iglesia que dura el primer trimestre hablando de finanzas en vez de santificación, me dice que aman mucho el dinero. No, pero el dinero es importante en la vida cristiana. Claro, si no, ¿cómo vamos a hacer mercadito, pues? Obviamente es importante para nuestra manutención, pero no es lo más importante. El centro de todo es nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene que darle gracias a Dios que por su misericordia en esta iglesia local, en esta congregación local donde Dios lo ha puesto, aquí se habla de Jesucristo. Porque en muchas otras congregaciones han caído en el error de, para agradar y llamar a multitudes, diluir el evangelio y presentarlo como una segunda oferta. Y la primera oferta es tu bienestar y tu crecimiento. Ahora, Pedro, continuando con esto, vamos a leer, dice así: así que exaltado a la diestra de Dios, versículo 33, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ellos entendieron que eso que estaba obrando ahí era el Espíritu Santo, el cumplimiento de esa promesa, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué era eso que ellos veían y oían? Probablemente veían a la gente hablando, no, seguramente veían a la gente, a lo mejor todavía veían la lengua como de fuego, y los veían hablar y oían hablar en otros idiomas. Ese acontecimiento, les dice Pedro, es el cumplimiento del derramamiento de la promesa del Espíritu Santo. Porque David, allá habla un poco de profecía, no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién puso la diestra Dios Padre? A Jesucristo. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y yo me imagino esas personas que estaban allí recordando cuando decían crucifíquenlo y diciendo: oh no, yo hice eso con el Mesías. ¿Qué? Yo maté a nuestro Redentor. ¿Y qué pasaría en el corazón de una persona así? Una de dos: o se te endurece o te arrepientes. Y no es casualidad que esa sea la misma reacción que sigue existiendo hoy en día acerca de Jesús. Con Jesús hay dos alternativas nada más: o le crees y te arrepientes, o te arrepientes y le crees, o te endurece el corazón y cierras tu oído. Y eso sucede, hermano. Y eso seguirá sucediendo. Y nosotros no podemos evitarlo. Usted puede predicarle a una persona 500,000 veces, pero usted no puede cambiar su corazón. No puede. Es que cada vez que yo predico, y nadie se convierte. Pero aquí nadie nunca dijo el Señor: anda y convertí. No, vayan, hagan discípulos, enséñenle. ¿Y cómo va a ser discípulo si no se convierte? Pues cuando se convierte alguien por su predicación, usted lo va a hacer discípulo.
Pero el deber de la iglesia es predicar. Ese es el deber suyo. Predicar a Cristo. ¿Cómo? Tal como Cristo es. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Relacionando la conversación para llevarla al plano de Dios. ¿Qué hizo Pedro? Estos vienen aquí a ver qué está pasando. Yo les voy a decir qué está pasando. Alguien me pregunta, mire, ¿por qué tú vas a la iglesia? Alguien me está preguntando por qué yo voy a la iglesia. Yo le voy a decir por qué voy a la iglesia. No, yo voy a la iglesia porque ahí he encontrado una comunidad de fe y Jesucristo me salvó. ¿Y después qué voy a hacer después de presentar a Jesucristo? Va a evidenciar y testificar lo que Jesucristo hizo en usted. Antes de Jesucristo yo era así, pero ahora, págata. Y ese Jesucristo está llamando a tu corazón. Y ese Jesucristo que cambió mi vida también puede cambiar la tuya. Ahí está. ¿Es muy difícil evangelizar? No. Hermano, es que yo no sé, necesito 3 cursos. Deme 3 lecciones para evangelizar y yo aprendo. ¿Y dónde dice aquí ir a hacer la academia de la evangelización y bautizarlos en el? No. No dice. Porque ha de ser algo natural en nosotros el conocer a Dios, conocer la obra de Jesucristo y compartirla. ¿Y por qué no lo hacemos? Por sinvergüenza, por apático, por desobediente. ¿Qué es la verdad? Es la verdad. Hermano, pero es que tenemos que salir toda la iglesia en campaña evangelística porque así se hacía en mi tiempo, así aprendí yo, así me convertí yo. Porque ahí, ¿dónde dice que vayan y hagan campaña evangelística? ¿Dónde dice vayan y hagan ruta refrescante? ¿Dónde dice aquí vaya casa por casa? No. O sea que la forma no importa. Hermano, no importa la forma en que evangelicemos, lo importante es evangelizar. Lo importante es compartir quién es Jesús, lo que ha hecho y lo que hará. No importa la forma. Hermano, es mejor que vayamos toda iglesia. Claro, podemos ir todos como iglesia y hacer una bulla que la gente se acerque y sale un Pedro por ahí, predica esto que ustedes ven. ¡Ay! Genial. Pero es un deber personal. Cada uno de los que está acá tiene el deber solemne de compartir las buenas nuevas de salvación. Versículo 37. Al oír esto, compungido de corazón. ¡Wow! Compungido. ¿Alguien tiene otra versión? Bueno, esta que tengo acá, versículo 37. Al escuchar esto, todos se conmovieron. Otras versiones dirán otra cosa. Se conmovieron, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermano, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Una vez yo estaba predicándole a una viejita, allá aparte con el Señor, y mamá, Eri, dale antes que tú sabes. Bueno, vamos para allá. Y cuando yo le estoy hablando, yo le dije, me dice, ¿tú vas para? Yo le pregunté, chama, tú estás muy enfermo, hiciste morir. ¡Ah! Estás vieja, digo yo. Estás muy enferma. La muerte es una posibilidad para ti, igual que es para mí. Si te mueres, ¿para dónde te vas? Para el cielo, porque yo no he sido mala. Pero la Biblia dice que no hay bueno ni a uno. Le pelaron los ojos y le empecé a presentar la condición del ser humano. Me dijo, y entonces pues, no tenemos nada que hacer, no hay tremendo problema. ¿Y cómo hacemos ahí? No tenemos nada que hacer. Exacto. Tú no tienes nada que hacer y yo no tengo nada que hacer. Pero Jesucristo lo hizo todo. Y le presenté la obra del Señor y su misericordia. Y esa viejita hizo su decisión de fe. Siguió viviendo bajo las creencias de su religión porque asumo que estaba muy arraigada en sus costumbres, en su mente. Pero ella confesó sus pecados, reconoció la obra de Jesucristo y su imposibilidad de alcanzar la salvación. Y cuando tú le presentas a las personas su imposibilidad de restaurar la relación con Dios, la respuesta va a ser, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Y Pedro les dijo,
arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Es arrepentirse, hermano. Es arrepentirse. ¿Y qué es arrepentirse? Reconocimiento de tus pecados y volverte a Cristo. Volverte atrás, no volver a hacerlo. Ese es el arrepentirse. Y se hace una vez y para siempre. De ahí en adelante nosotros confesamos nuestro pecado. Y si alguno confiesa su pecado, abogado tenemos para con el Padre. Lo dije incorrectamente, sí, pero usted entiende. Nosotros debemos llevar a las personas al momento de que ellos puedan reconocer su condición. Porque si ellos no entienden, hermanos, su condición, ellos no van a necesitar un Salvador. Y nosotros tenemos la mala costumbre de presentar un Salvador que nadie cree necesitar. Porque no entienden de qué lo van a salvar, ni cuál es su condición, ni cuál es su destino. Y una vez le presenté a otro viejito y duró una semana llorando. Y no fue por arrepentimiento, fue porque se dio cuenta que se iba a morir. Pero nunca se arrepintió. Y me llamaron, para dejarte a este hombre llorando. Pues que él tiene que saber que se va a morir, no tiene casi 80 años. A uno le pasan tantas cosas, ¿no? El hecho es que nosotros no podemos dejar pasar las oportunidades que Dios planificó para que nosotros predicásemos. Porque Dios te puso ahí como testigo. Así como puso a Pedro y a los 12. Que salió Pedro adelante, gloria a Dios. Pero a lo mejor pudo haber salido Juan, pudo haber salido Jacob, pudo haber salido cualquiera. Pero Pedro, como era el intrépido, el líder, él salió de primero. Hermano, todos tenemos que ser Pedro. No tenemos que esperar que otro lo haga. Hágalo usted. No, que yo lo voy a llevar para que le predique el pastor. Pastor, mire, aquí está, se lo traje. Y uno como que, mucho gusto, Eri. Yo estoy fuera de contexto. ¿Cómo empieza una conversación? No, usted que lo conoce, que sabe cuáles son sus problemas, que sabe cuáles son sus fracasos, que sabe cuál es su condición. Usted es el que debe hablarle de Cristo. Versículo 39, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios llame. ¿Para quién es el Evangelio? Para todo el que el Señor llame. Y con muchas otras palabras, verso 40, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Usted puede hasta utilizar esa misma frase. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como ¿cuántas? Como 3,000 almas. Y tenemos que contar que hubo almas que no se entregaron, ¿verdad? Y también tenemos que entender que contabilizaban a los hombres y no a las mujeres y a los niños. Ahora imagínense cómo Dios planificó eso. Porque en todo pasaje que nosotros leemos de la Escritura, no estamos para ver cuán bueno era Pedro. Porque en el mismo Evangelio nos presenta la falla de Pedro. No estamos para decir, wow, míralos todos como oran, no. Estamos para ver el obrar de Dios en cada relato bíblico. Y el obrar de Dios es una planificación perfecta para que su propósito se cumpliese. 3,000 personas que fueron a ver qué estaba pasando allá. Y 3,000 personas que se convirtieron porque Pedro entendió el momento. Nosotros debemos entender el momento en el que estamos. El lugar donde estamos. La oportunidad que Dios nos está presentando. Para utilizar el término futbolístico que estamos en el mundial, hermano, usted debe ser un 9 en el área. Y los que saben de fútbol dicen, entendí la referencia. Y la mayoría de las mujeres dicen, ¿qué es eso? Hermano, usted tiene que estar atento con olfato cazador, viendo cuál es la oportunidad que Dios les está presentando para predicar el Evangelio. Un 9 en el área, que es ese el que mete el gol, él está ahí, el trabajo de él es estar ahí y empujar la pelota. El trabajo de él es estar pendiente, la oportunidad para disparar a la portería y hacer gol. Ese es el trabajo del 9 de área. ¿Y cuál es el trabajo de nosotros? Está pendiente. Porque el Señor me está generando una ocasión
para predicar. Pero a veces no estamos pendientes. ¿Y por qué estamos pendientes? Porque estoy muy metido en el yo me mimí. Mi trabajo, mis cosas, mi universidad, mis problemas, me tengo que hacer esto, yo voy aquí, yo estoy cansado, no sé qué más. Y usted tiene una ruta con 30 personas alrededor. Y estadísticamente de esas 30 personas, 27 no conocen al Señor. Yo sé que a veces nos cuesta hablar. Y si su personalidad no es parlanchina, espera el momento. Y si alguien empieza a hablarle, no diga, ay, qué fastidio. Diga, ¿tú quieres hablar? Yo tengo algo para hablarte, ¿oíste? Y va, escucha y presenta. Usualmente las personas que te hablan en el ruta, que te hablan en la... Vaya, ya no existen tantas colas, que te hablan en cualquier lugar, te van a hablar tontera. Y en esa tontera tú vas guiando la conversación. Y si la conversación no la puedes ir guiando, randommente, así de la nada, le vas a decir, ¿y cómo tú te con Dios? La gente dice, así. No, bueno, y la gente dice, no, bueno, ni tan malo, yo creo en Dios. ¿Cómo cree en Dios? 5 preguntas lo va a llevar al lugar que usted quiere. ¿Cómo cree en Dios? No, bueno, a mí me enseñaron de pequeño en la iglesia católica. ¿Y usted lee la Biblia? No, bueno, ahí hay uno en la casa, el Salmo 23. Usted sabe que el Salmo 23 dice que Jehová es mi pastor. Y nada me faltará, sí, no sé qué más. Y Jehová es su pastor. Listo. 5 preguntitas. No va a anotar las 5 preguntas, porque las 5 preguntas se le da el contexto, ¿no? Pero con 5 preguntas usted puede llegar al meollo del asunto. Y esas 5 preguntas las utilizo yo para todo. Para consejería, para predicar, para hablar, para descubrir mentiras. Pero porque uno tiene que ser estratégico. ¿Por qué tenemos que ser estratégicos? Porque Dios es estratégico. ¿Ustedes no vieron la espectacular estrategia del Señor? Gente de todo el mundo yendo a Jerusalén por una fiesta y gente de todo el mundo que se va a regresar a su hogar hablando ¿de qué? De Jesucristo, el Mesías, su Salvador. ¿Y cómo se expandió el Evangelio? Porque el Señor tenía un plan. Y el plan de la expansión del Evangelio y de la iglesia, del reino de Jesucristo, es a través de personas comunes y corrientes como tú y como yo, como el apóstol Pedro, que se atreven a compartir el mensaje del Señor. No tiene que ser un orador extraordinario. Si lo eres, gloria a Dios. Solamente tienes que estar dispuesto a presentarlo. Hermano, la predicación genera efectos en el corazón. Pero bien escribió, dice la Biblia, que ¿cómo le oirán si nadie les predica? ¿Y cómo le predicarán si nadie los envía? Pero usted ya lo enviaron. ¿No se acuerda? Mateo 28. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Ahí está. Claro, ahí está hablando de obra evangelística y tal. Pero usted ya lo enviaron. Ahora tiene que predicar. Y cuando usted predique, hermano, escuche muy bien. Ese día se añadieron 3,000 personas a la iglesia del Señor por una predicación. Y si bien es poco probable que usted tenga la oportunidad de hablar a una multitud, es poco probable, el Señor va a seguir añadiendo a su iglesia todo lo que han de ser salvos, y lo va a hacer a través de la predicación de la palabra. Es el medio, es la forma que nuestro Señor estableció y opera para el crecimiento de la iglesia universal. Y si esta iglesia decide no evangelizar, otra iglesia lo hará, porque la obra del Señor no se para. Pero nosotros vamos a rendir cuentas a Dios de todas esas oportunidades que Él planificó para nosotros predicar y no lo hicimos. Así que, iglesia, si vemos en el capítulo 2 de Hechos, el derramamiento del Pentecostés y el inicio de la iglesia, la inauguración de la iglesia del Señor Jesucristo, empezó con la predicación del Evangelio. Entendamos que es la misión de la iglesia predicar el Evangelio.
Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque está aquí para guiarnos y para enseñarnos. Generaciones para adorar en espíritu y en verdad. Vamos a cantar y agradecer.